Hasta ahora hemos hablado de textos que los periodistas escriben para los lectores, pero en los diferentes medios de comunicación, en los medios de comunicación escritos, también nos puede llegar la opinión de los lectores. Hoy en día es normal que también aparezcan comentarios de los lectores al pie de las noticias, pero tradicionalmente la forma más general en la que los lectores hacían llegar su opinión no directamente a los periodistas, sino a cualquier otro lector del país, es a través de una sección que se llama Cartas al Director o Cartas de los Lectores. Como os he dicho, estas cartas al director o cartas de los lectores forman parte de los géneros de opinión del medio de prensa escrito, porque es verdad que pueden partir de una información, en general parten de una información, de una noticia o de algo que está en el aire, que está en el sentir popular, ¿sí? Pero su fondo es claramente subjetivo. ¿Por qué es claramente subjetivo? Porque en realidad son textos argumentativos. A través de esas cartas, el lector expresa su opinión sobre algún hecho de interés o algún hecho de actualidad y expone su propio punto de vista a favor o en contra de algo que, os repito, puede tener que ver con una información reciente o que puede ser una cuestión de interés general. Como se publican en el periódico, se convierten en textos periodísticos y algo muy importante, no es en realidad al director a quien van dirigidas, sino a los lectores en general. Cuando alguien escribe una carta al periódico, lo que quiere es que los otros lectores la lean, porque si no se la quedaría el director y nadie lo sabría. ¿Cuáles son las características de las cartas al director? Mirad, las cartas al director tienen que ser breves, nunca tienen que superar un folio mecanografiado a doble espacio, nunca, y si son más breves mejor. Como os he dicho, suelen tratar temas de actualidad, noticias, informaciones que preocupan a los ciudadanos. Es preferible que aludan a algo que se haya publicado en el mismo periódico con el fin de que se pueda seguir el hilo de una argumentación. Se debe emplear un tono cortés y mesurado que evite la polémica agria y evidentemente nada de insultos ni descalificaciones. La estructura es clara, pero siempre siguiendo una estructura de un texto argumentativo con una tesis y algún argumento, no muchos porque, como os he dicho, son breves, con un estilo sencillo y correcto, utilizando el lenguaje estándar, y el autor incluye su nombre, apellidos, dirección, porque tiene que identificarse para que se sepa que efectivamente que esa es la opinión de una persona y si hubiera algo malo en la carta al director no la publicarían, pero si la publicaran, por ejemplo, incluyendo alguna falsedad, pues teníamos que saber a quién vamos a buscar. Aquí en este enlace encontraréis diferentes cartas al director. Yo justamente del periódico he sacado esta carta que hace referencia a los problemas que últimamente tenemos con las entidades bancarias. Y si veis, la carta al principio va introducida para que nosotros, lectores, sepamos de qué vamos a hablar. Parece por fin que la presión de los clientes va a hacer que las entidades bancarias hagan algo respecto a la atención a las personas mayores. Ya veremos. Y a continuación, el escritor da su opinión sobre esta cuestión que tiene que ver sobre cómo los bancos tratan a sus clientes. Veis que aquí aparece el nombre de la persona que escribe la carta, la fecha y también el lugar. Si os fijáis en estas cartas al director, estas son las del día de hoy, bueno, el tema de la guerra de Ucrania, naturalmente, la crisis del PP, pero veréis que, por ejemplo, vuelve a haber otra carta que habla otra vez de las entidades bancarias. Por eso que os he dicho antes de que muchas veces las cartas al director pues establecen un diálogo a veces entre lo que escribe un lector y lo que escribe otro. Si os fijáis, en el periódico, en este diario que se llama El Periódico, las cartas al director se llaman cartas de los lectores. Y aquí, por ejemplo, os he abierto otra carta al director también de este periódico, ¿veis? El título es Hay que eliminar el impuesto sobre el patrimonio y de nuevo tenéis un texto breve, pero veis que se introduce, los españoles somos iguales ante la ley, no se puede establecer discriminación alguna, sin embargo, existe un impuesto del patrimonio que no existe en otros países y que además es diferente entre las diferentes comunidades autónomas. Entonces, la persona que escribe este texto argumentativo, esta carta al director, al final lo que propone es que este impuesto se elimine. Pues esto es una carta al director, repito, un texto argumentativo breve que escribe un lector del periódico porque quiere que su opinión sea tenida en cuenta y sea leída por otros lectores, por otras personas que compran ese periódico o que lo leen a través de Internet.
Vuelvo a decir, es importante que introduzcáis el tema del que estáis hablando y que después expreséis vuestro punto de vista. Es así como se escriben las cartas al director.